obstante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Vamos a orar. Padre Santísimo, hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Hoy nos postramos delante de ti, Jesús. Y Padre, tan solo queremos primero ser agradecidos, ser obedientes, Dios, pero también, Señor, estar atentos, Padre, a tu voz. Señor, el día de hoy ponemos esta enseñanza en tus manos, Señor, pidiéndote, Padre, que seas tú, Jesús, el que dirija, el que lleve, el que hable, Padre. Señor, confiamos, Dios, en que tú harás. Espíritu Santo, ven y nuevamente, Señor, muévete entre cada uno de estos lugares, entre cada una de estas filas, Señor, entre cada corazón, Señor. Confiamos, Señor, yo confío en ti con todo mi corazón, porque sé que estás vivo, eres real, Señor, y en este momento nos escuchas. Señor, ven a tu iglesia, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Deuteronomio capítulo 2, ¿ok? Estamos empezando este capítulo, y bueno, antes del 2 pues está el 1, ¿no? Pero el asunto es que en todo el capítulo 1 hemos visto un recordatorio de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, o Israel también estuvo haciendo con las ordenanzas que Dios les había dicho. Y entonces, después de recordar que los sacó de Egipto, los trajo por el desierto y los llevó en cierto tiempo hasta la tierra prometida, y entonces ellos no creyeron, fueron incrédulos, y entonces Dios los confronta y Dios les emite un juicio a sus vidas, y entonces Dios mismo les dice: ¿saben qué? Van a estar 38 años en el desierto y hasta que no se muera toda la primera generación. Y entonces, después de esos 38 años, vemos ahorita Deuteronomio que Moisés está recordándole a esta segunda generación todo lo que había hecho Dios con sus padres, todo lo que había hecho Dios con la primera generación. Cómo es que la primera generación había sido terca, había sido con un corazón endurecido, había estado era un pueblo de dura cerviz. Recuerda que eso significa que era un pueblo muy orgulloso, era un pueblo que no daba su brazo a torcer, que no inclinaba su rodilla ante nada. Y entonces nos damos cuenta del corazón del pueblo de Israel, y al mismo tiempo sabemos y entendemos que es muy parecido al de nosotros, ¿no? De repente entendemos ciertas cosas o buscamos otras, pero realmente el poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, eso es con lo que batallamos todos los días. Y alguien pudiera decir: no, para mí es bien fácil hacer la voluntad de Dios, no, es bien fácil, eso es bien fácil. Bueno, perdona al que te maldijo. Ay, bueno, ya ves que no estás haciendo. Dale al menesteroso. Ay, pues yo tampoco tengo. Bueno, ya ves que no estás haciendo. Bueno, dale al que te pide. Pues yo también necesito. O sea, podemos decir muchas cosas. Y es algo con lo cual todos los días estamos batallando, buscando, estamos tratando de agarrarnos y de aferrarnos de ese camino y de esa voluntad en nuestras vidas. Y es algo de todos los días, para todos nosotros, ¿no? Y bueno, regresemos con el pueblo de Israel. Y bueno, después de recibir el juicio de Dios por haber sido incrédulos, y después de haber recibido el castigo por querer hacer algo que Dios no les había mandado, ¿recuerdas esa escena en donde Dios les dice: quiero que vayan ahí a la tierra prometida? Y entonces regresan los 2 espías, y 10 de esos espías empiezan a convencer a todo el pueblo de que es una tierra bien fea, de que bla bla, todo ese rollo, ¿no? Y de que se los van a tragar en tacos. Entonces
Después de esto, Dios emite el juicio, 38 años vas a estar en el desierto, y entonces el pueblo de Israel dice, no, siempre no, y ahora sí te voy a obedecer. Y entonces van a Horma, y entonces van según ellos a derrotar a los de Horma, y entonces se regresan con una derrota muy grande en la historia de Israel. Y todo esto porque Dios no estaba con ellos. Ahora, esto de Dios no estaba con ellos es algo sumamente importante, o que Dios esté con ellos es algo sumamente importante dentro de toda la historia del pueblo de Israel. Porque no solamente es ve, ¿ok? Sino es yo voy contigo. El asunto del cristiano, el asunto del creyente, no solamente es, bueno, yo voy a hacer esto porque quizá, bueno, yo pienso que está dentro del propósito de Dios. Y muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos decidido, hemos subido, bajado, ido y venido porque pensamos que está dentro de la voluntad de Dios, o pensamos que no es pecaminoso, o pensamos que a Dios le va a agradar, pero nunca nos preocupamos por decirle a Dios, Señor, ¿tú estás conmigo en esto? ¿Realmente tú vas conmigo? ¿Y cuál fue lo que podemos subrayar de la derrota de Horma entre el pueblo de Israel? Y es que Dios dice, no voy a estar con ustedes. O sea, ustedes van ustedes solos. Yo no voy a estar con ustedes, y esto también les va a salir mal. Y entonces Moisés dice, no vayan, israelitas, no vayan a Horma, los van a destruir, los van a matar. Y entonces ellos dijeron, no queremos escuchar, vamos a hacer las cosas por nosotros mismos, pensando en que ellos eran suficientemente capaces para poder destruir a un pueblo como Horma. Y entonces se dan cuenta después del tiempo de que no fue así. Y entonces hablamos ya de esto la semana pasada, hablando acerca de mis capacidades. Segunda de Corintios capítulo 3 dice que tú y yo no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y eso significa que yo no puedo en mí mismo, yo no puedo en mis fuerzas, aunque yo me sienta totalmente capaz, aunque yo me sienta totalmente fuerte para hacer las cosas, o tal vez en mi lógica o en mi sentido común yo piense que sí, va a pasar algo bueno y todo, no necesariamente va a ser así. Porque tú y yo ya no nos regimos, no buscamos estar bajo nuestro propio juicio, bajo nuestra propia voluntad, sino que más bien buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y entonces, no importa si eres capaz para esto, o si eres capaz para aquello, si Dios no está contigo, vas a chapear. Si Dios no va contigo, esto no va a funcionar. Si Dios no va delante de ti, eso mejor olvídalo. Y entonces, ¿cómo yo puedo? Para empezar, ¿cómo es que yo puedo cerciorarme y puedo garantizar que Dios está conmigo? Bueno, pregúntale. Para empezar, pregúntale, Señor, ¿tú estás conmigo en esto? Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Señor, tú, ¿qué onda con esto, Señor? Señor, a mí me gusta este asunto, me gusta lo que está enfrente de mí, Señor, y creo que es algo bueno, pero a ti te gusta, es lo que tú tienes para mí, es lo que tú tienes o buscas dentro de tu propósito. Porque aunque sea algo muy bueno, o algo que vaya a ayudar a mucha gente tal vez en ese momento Dios te va a decir, no quiero que lo hagas. Pero es que, Señor, va a ayudar a mucha gente, mira que esto, no quiero que lo hagas. Entonces Dios no está contigo, ¿ok? Tenemos que preocuparnos por esto, que Dios esté con nosotros. En Éxodo capítulo 33, vete para allá, por favor. Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 1. Fíjate bien. Aquí viene algo muy interesante. Éxodo 33, 1 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré del medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Fíjate bien. Dios está prometiendo que va a destruir a sus enemigos. Dios está prometiendo que les va a dar la tierra abundante donde está la leche y miel. Y Dios está prometiendo que va a haber abundancia en todo este asunto. Pero también les promete que no estará con ellos. Y entonces, imagínate, no necesariamente porque haya riquezas está Dios allí. O más bien, la fuente de las riquezas o el materialismo o el dinero no significa que Dios está de acuerdo.
No necesariamente. Este es un versículo que lo comprueba. Y entonces dijo Dios, te voy a dar la victoria sobre tus enemigos, te voy a dar la tierra porque yo te prometí, pero no estaré contigo yo. Porque eres un pueblo de dura cerviz, porque eres un pueblo que no obedece, porque eres un pueblo que murmura, porque eres un pueblo muy orgulloso. Entonces, Israel, en este proceso, tenía que entender y cerciorarse y comprobar todos los días que Dios estaba con ellos, en cada decisión, en cada paso. Y para ellos, de alguna manera, era fácil, sumamente fácil, ¿no? El día de hoy, pues nosotros tenemos pues, nuestros ojos y vemos alrededor de nosotros y decimos, Señor, por fe yo confío que estás aquí con nosotros y que tú nos diriges y que tú nos llevas y que tú, Señor, nos llevas de la mano. Yo sé, Señor, lo entiendo. Señor, pero antes el pueblo de Israel tenía una nube, Señor, de día y una columna de fuego en la noche. O sea, peor ciego es el que no quiere ver. En donde Dios estaba con ellos. Entonces, si ellos querían asegurarse de que Dios estaba con ellos, entonces tenían que seguir la columna de nube o la columna de fuego de noche. Si ellos querían irse para el lado contrario, entonces era muy fácil. En donde está la columna está la presencia de Dios, está Dios. Donde está la columna de fuego está Dios. Donde no está la columna, pues no está Dios. Era algo muy fácil para ellos. Quisiéramos nosotros también tener eso el día de hoy, ¿no? Pero no lo tenemos. Sin embargo, tenemos un refugio para el sol y tenemos un remanso para el fuego también. Y eso está en los pies de Cristo. Y eso es algo que tenemos que practicar todos los días. Dios está contigo. Antes de seguir adelante en esto, piensa, cuestiónate, haz esta pregunta a tu corazón. ¿Realmente Dios está conmigo en las decisiones que yo estoy tomando? ¿Realmente lo está? Yo no sé si lo está o no, eso solamente es entre tú y Dios. Pero bueno, a lo largo de este proceso, 30 años, 38 años más bien, que Israel estaba en el desierto, Israel empezó a conocer a Dios mismo. Todo el largo peregrinaje a través del desierto llevarían a Israel a conocer verdaderamente a su Dios y a su Salvador. Y eso es algo que también contigo y conmigo pasa. O sea, Dios nos ha salvado, Jesucristo nos ha libertado de una esclavitud del pecado y de la muerte. Y entonces, ¿a dónde nos lleva Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que le conozcamos. Eso es lo que Dios busca. Y entonces Dios lleva intencionalmente al pueblo de Israel hacia el desierto para que entonces el pueblo de Israel buscara a Dios, buscara a su Salvador, buscara a su Dios en medio del desierto y entonces poder conocer a Dios, poderse hacer conocido para ellos. Y sumado a esto, Israel debía conocer el papel que tenían ellos dentro de ese plan de Dios. Porque no solamente es el plan de Dios, qué bueno, ¿no? Es el plan de Dios y allí está, ¿no? Sino también es, bueno, ¿qué papel estoy yo jugando en ese plan de Dios? En ese propósito que Dios tiene para mí. ¿Qué papel estoy jugando? Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú dentro de ese plan maravilloso de Dios? Y aquí una pregunta, ¿cómo es que después de 38 años en el desierto, ahora con la segunda generación, el pueblo está preparado para poseer y entrar en la tierra de Canaán? ¿Cómo? ¿Cómo están preparados? ¿De qué manera se han preparado durante 38 años? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado en ese desierto? ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar tan inhóspito? ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar, en el desierto en el cual ni tú ni yo quisiéramos estar, y menos 38 años, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, vamos a buscar unos versículos. Isaías capítulo 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Vamos a buscar unos versículos. Isaías 43, 1. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra.
Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros, dice Dios, sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el desierto? Dios se mostró a su pueblo. O sea, algo de lo que Dios busca en nosotros como iglesia también es algo igual a esto. Dios busca que tú y yo le conozcamos. Dios busca en ti y en mí una relación tan íntima que tú y yo conozcamos en cada momento, en cada día, más y más de Dios. ¿Y cómo podemos conocerle? Bueno, a través de sus atributos, a través de lo que Dios busca, a través de los intereses de Dios y pasando tiempo con Él. ¿Cómo es que se conoce una pareja? ¿Cómo es que se conoce una pareja de novios, por ejemplo? Conociéndose, pasando tiempo juntos. Busca Job, capítulo 42. Y entonces Job habla acerca de esto. Job, un hombre bueno, un hombre justo. Y entonces un día Job se le ocurre decir esto. Después de pasar un gran desierto en su vida, Job dice, 42:1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Dice, bueno, yo nada más había escuchado hablar acerca de ti, pero ahora mis ojos realmente te conocen. Ahora puedo conocerte realmente. ¿Y qué es lo que Job había visto en todo este proceso? Un proceso muy largo, muy difícil y doloroso. Si tú recuerdas la historia de Job, no la pasó nada bien. Fue un desierto muy grande, pero ¿por qué? ¿Por qué Job dice antes de oídas, yo te conocía, nada más? O sea, la gente hablaba acerca de Dios y tú y yo venimos también de allá. La gente dice que conoce de Dios, la gente habla que conoce de Dios, pero realmente no lo conoce y no sabe quién es Dios. Y entonces aquel que no conoce a Dios, dice la sabiduría popular o los dichos populares, el que no conoce a Dios a cualquier palo se le hinca. Entonces Job conoció en carne propia quién era Dios, igual que el pueblo de Israel. Y entonces en el libro de Isaías dice, ustedes son mis testigos. ¿Y sabes qué es un testigo? Alguien que vio. Así, sencillo. Alguien que vio algo. Y entonces puede decir porque lo vio. Ahora, busca Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías 9, 23. Y dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Ok? Y entonces dice, bueno, si tú tienes algo de qué presumir, presume que me conoces a mí. No se alabe el sabio en su sabiduría, dice, sino alábese en entenderme, en conocerme que yo soy Jehová. Y entonces, ¿cómo podemos conocerle? ¿Cómo podemos saber que Él es? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, una de las cosas que Dios hace para que tú y yo le conozcamos, pues son los desiertos. Y entonces Dios diseñó los desiertos. ¿Por qué? Bueno, ese es su plan. Y de esa manera trabaja. Y entonces sé que en los desiertos es cuando yo más le he buscado. Cuando yo más he buscado esos atributos de Dios en mi vida. Y yo creo que en los desiertos en tu vida es cuando más has orado, cuando más le has buscado. Y entonces has tratado de conocerle más. En ese desierto donde más has leído la Biblia, te lo puedo asegurar. Y entonces es allí en donde tú y yo empezamos a conocerle.
¿Por qué Dios enviaría al pueblo de Israel, habiendo sido rescatados de Egipto, al día siguiente? ¿Por qué los lleva inmediatamente al desierto? ¿Y por qué los hace pasar 38 años ahí en el desierto? Porque Dios quería hacerse conocido de ellos. Y entonces en un desierto no hay absolutamente nada más que volteas para arriba, mano, y volteas a ver a Dios. El día de hoy estamos tan rodeados de tantas cosas, de tantos chunches, de tantas noticias, de tantas cosas que nos distraen. Un consejo: si algún día quieres orar así muy chido, entonces vete a un lugar donde no haya ni internet, ni wifi, y apaga tu celular, y apaga todo lo que tengas, y nada más tú y Dios, nada más. Sin coches, sin aviones, sin niños, sin perros, sin nada. Y sabrás en ese momento que vas a orar así, o sea, va a ser un tiempo muy padre con Dios. Porque hay tantas cosas que nos distraen de Él. Hay tantas cosas que nos distraen de conocerle y de disfrutar de que Dios se hace conocido a nosotros. Y entonces toda la casa de Israel, dice en Jeremías capítulo 9 versículo 25, ¿lo tienes? No sé si ya lo perdiste, pero Jeremías 9, 25 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá y a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Fíjate bien, toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, si toda la casa de Israel realmente habían pasado por la circuncisión, estamos hablando de algo material, de algo físico, entonces ¿por qué Dios dice que toda la casa de Israel es incircuncisa? Porque realmente buscaban solamente lo exterior, pero no iban al corazón. Y entonces dice: es incircuncisa de corazón. En otras palabras, han cambiado solamente lo externo, han tratado de cambiar su forma de vida, sus tradiciones, su creencia, pero solamente de una manera externa, pero su corazón está bien alejado de mí. Y entonces Jesús nos habla acerca de esto en el Nuevo Testamento y dice: ustedes de labios me honran, pero su corazón no está conmigo. Busca otro versículo, Juan capítulo 3 versículo 19. Juan capítulo 3 versículo 19. Juan 3, 19. Y dice así, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué dice ahí? Eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Uno de los principales acontecimientos que Israel vivió en ese desierto durante 38 años o 40 años fue el de conocer su propio corazón. Porque Dios ya lo conocía. O sea, Dios les había dicho: ustedes son un pueblo de dura cerviz, ustedes su corazón está bien pecaminoso, ustedes su corazón está perverso y engañoso. Dios ya conoce tu corazón y el mío. Dios conocía el corazón del pueblo de Israel. Sin embargo, algo de lo que Dios trabajó con el pueblo de Israel allí en el desierto es mostrarles a ellos mismos su corazón. Y entonces prácticamente así, ¡fum!, les desnuda el corazón enfrente de ellos y les dice: mira, tú, Israel, eres así. No seas tan creidito, Israel. Tú eres así realmente, mira. Y entonces la gente empezó a ver realmente quién eran, ¿no? Y hay algo que pasa muy comúnmente. Si en realidad, subrayo, si en realidad estás estudiando la Biblia realmente como debe ser, hay algo muy particular que pasa. Y es que la Biblia te desnuda. Y es que la Biblia te confronta. Y es que la Biblia te dice: mijito, agarra la onda, tú no eres quien dices ser. O sea, tú eres esto, mira, realmente. Y cuando realmente entendemos eso en nuestra vida, ¿qué es lo primero? Por ejemplo, que tenemos que entender para que Jesús sea nuestro Salvador. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar entender en nuestras vidas? Que soy pecador y que necesito un Salvador. Si no entiendo eso, entonces Jesús no hizo nada por mí y lo que hizo en la cruz no tiene razón para mí. Pero si yo entiendo que soy pecador, si yo entiendo que yo la regué, si yo entiendo que yo soy el único responsable de mis tontas decisiones,
Entonces digo, Señor, estoy perdido. Necesito un Salvador. Necesito, Señor, que me ayudes. Y ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios para el ser humano, de que la persona, tú, yo, conozcamos nuestro propio corazón. ¿Y cómo es nuestro propio corazón? Comenzamos diciendo que es engañoso y perverso. No le hagas caso a tu corazón, hazle caso a la palabra de Dios en tu vida. Dios ya conocía su propio corazón, de ellos pues, pero ellos tenían que descubrirlo por sí mismos. Y eso no es nada agradable. Al conocer a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Y al conocer más de la santidad de Dios y de la perfección de Dios, mejor entiendo mi posición para con Dios. Y entiendo que soy necio y entiendo que soy imperfecto. Entre más conozco a Dios, más conozco su santidad y perfección, y menos me la estoy creyendo. Mi necedad, mi imperfección, ¿sabes qué, Señor? No sirve para nada. Ya me di cuenta, Señor. Ya me di cuenta. Y entonces, ¿y qué tanto decido hacer yo con eso? Acabamos de leer Juan capítulo 3 versículo 19. Dice, la luz vino a los hombres, y esta es la condenación, que la luz vino a los hombres y los hombres rechazaron la luz, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas, dice allí. Entonces, ¿qué decido hacer yo con eso? ¿Con qué? Con que Dios me muestre así mi corazón. Con que Dios me muestre así realmente quién soy. ¿Alguna vez has comido una naranja en tu vida? Yo creo que sí, ¿no? ¿Alguna vez has comido una naranja así partida a la mitad? ¿Alguna vez tú te has comido lo de adentro así como que, vamos a darle vuelta así a la naranja? ¿Y te has comido la de adentro? Bueno, por fuera la naranja está muy bonita, ¿no? Está muy preciosa. Y entonces tú y yo podemos aparentar en nuestra vida que mi corazón, mi vida y todo lo que tengo, pues están muy preciosos y muy bonitos, así como por fuera, ¿no? Pero ya cuando le das vuelta así a tu corazón, te desnuda completamente. Y nos damos cuenta de que, híjole, Señor, necesito de ti. O sea, Dios, la verdad es que no puedo seguir adelante. Señor, soy imperfecto, no tengo nada de santo, Señor, no tengo nada, Padre Santo, de obediencia en mi corazón. O sea, mi corazón es perverso y es engañoso, Señor. ¿Y qué haces con eso? ¿Qué haces cuando te das cuenta de quién eres realmente? ¿Qué haces? ¿Qué haces con eso? ¿Qué decido yo hacer con eso? Y eso es algo muy interesante, porque allí está lo realmente rescatable de este estudio el día de hoy. Allí es tan interesante. ¿Qué decido yo hacer con eso que Dios me muestra de mí mismo? Si en algún momento tú y yo, en algún momento caímos en un discurso en donde, ay, tú eres el mejor, eres el hijo de Dios, eres el mejor guerrero del mundo y el mejor guerrero espiritual, y nos dejamos envolver por ese asunto y empezamos a creérnosla así como que, wow, sí, yo, y casi nada más estamos así como volando, pisando como en el aire. Eso no es el Evangelio. El Evangelio habla de que yo soy incapaz y de que necesito un Salvador y que no hay nada en mí que me haga sentir capaz. Entonces allí es donde entra mi sustituto, y mi sustituto es mi Redentor, y mi Redentor es Jesús, el que sí es perfecto, el que sí es justo, el que sí es santo, el que sí obedeció a Dios. Pero ¿qué decido yo hacer? Sigue la pregunta en juego. ¿Qué decido yo hacer cuando a mí me muestran quién soy realmente? ¿Qué decido hacer? Ahí está. Bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. ¿Qué decido realmente yo hacer con eso? Cuando me muestran lo podrido que estoy por dentro. Dice una canción que me enseñó Emilio: una llaga podrida era mi vida. Y entonces realmente soy eso, ¿no? Me doy cuenta. Y cuando me doy cuenta que soy realmente una llaga podrida, agusanada en mi vida, o sea, estoy en la basura, cacheteando los botes de basura, y cuando me doy cuenta que mi vida realmente adentro de mi corazón es eso, ¿qué decido yo hacer? Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios.
Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Erais el más insignificante. En otras palabras, no hay nada bueno en ti. O sea, ¿qué presumes de ti? Pues no hay nada bueno, hermano. Tenemos que entender eso. Ahora busca Efesios capítulo 2 en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? No más porque le agradó. Y es el más insignificante. Efesios capítulo 2 versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y entonces allí hablamos de mi imperfección, de mi soledad y de mi desesperanza, yo como gentil. Y entonces, ¿qué similitud hay con el pueblo de Israel? Pues prácticamente somos la misma. O sea, Israel era el más insignificante de todos los pueblos. Y yo soy el más insignificante de todos. Porque realmente entiendo que mi vida es una llaga podrida. Y entonces allí es cuando entra, tanto en el pueblo de Israel como en nosotros, la iglesia, es donde entra en juego la redención de Dios para mi vida. Cuando yo realmente entiendo que necesito a un Salvador. Cuando yo realmente entiendo que necesito a Dios en mi corazón y en mi vida, porque yo no puedo. Y repite, o bueno, más bien acuérdate, ¿cuál fue el título? Dios nunca ha sido ajeno a tus desiertos. Piénsalo. Dios nunca ha sido ajeno a tus desiertos. Dios nunca ha dejado de ver lo que estás pasando. Nunca. Muchas veces nos sentimos como abandonados por Dios. ¿Cuándo has sentido eso en tu vida? Si alguna vez lo has sentido, yo sí, lo he sentido. Yo he sentido así como que, bueno, sí está allí el Señor, pero, y Él dice, y yo creo que está allí, pero están pasando tantas cosas que ya no, como que me hace dudar, así como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué están pasando tantas cosas? ¿Alguna vez has sentido eso? Como medio abandonado por Dios. Entonces, si lo has sentido, entonces también entiendes esto. Señor, necesito de ti. Señor, no hay cosa, Señor, que me pueda alegrar más que tú. Pero a veces nos seguimos sintiendo así, abandonados. Y la pregunta es, ¿por qué me siento abandonado? ¿Por qué si Dios, y yo entiendo que Dios está allí, seguimos hablando del desierto y del pueblo de Israel y todo, ok, pero si muchas veces yo entiendo y creo, porque lo creemos, yo lo he creído muchas veces y aún así me siento abandonado de repente. ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? Y déjame decirte algo, mis expectativas no cumplidas mientras camino en el camino de Dios me hacen pensar y me llegan a convencer de que Dios me abandonó, ¿ok? Mis expectativas no cumplidas. Y entonces esas expectativas no cumplidas tienen que ver mucho por qué tanto estoy escuchando yo en mi vida. Si yo estoy escuchando de que Dios, Él es el dueño del oro y de la plata, y de que Él me puede dar todo lo que Él quiera cuando yo se lo pida, porque en el nombre de Jesús se lo estoy pidiendo, y dice así su palabra, todo lo que pidieres en mi nombre, mi Padre os lo dará. Y si yo tengo en mi mente tesoros y oro y fama y todo ese tipo de cosas, pero Dios no me lo da, entonces siento que estoy abandonado de parte de Dios. Pero cuando entiendo que sus riquezas no tienen que ver con este mundo, sino tienen que ver con un reino celestial, entonces entiendo que soy rico. Y tú y yo somos ricos. Y lo tenemos. Y nuestra morada está asegurada allá arriba. Y entonces dice Jesús, allá hay moradas en el cielo junto a mi Padre, voy a prepararlas. Ahorita regreso después y regresaré por ustedes. Segunda venida, el rapto. Y entonces dice, vendré por vosotros. Pero el asunto es que en el ínter, en lo que pasa eso,
mis expectativas no cumplidas, que según yo, Dios me tiene que cumplir o Dios me tiene que dar y no se ven cumplidas, entonces me hacen dudar que Dios está allí. O me hacen dudar, me hacen pensar, inclusive si soy salvo. ¿Alguna vez has sentido eso? Ay, es que yo así como que, no, yo sí como que siento que ya no soy salvo, que algo pasó, no sé. ¿Por qué? Porque hemos crecido demasiado en unas expectativas falsas de Dios. Dios dice, cree en mí, y entonces yo te daré por herencia a las naciones, y entonces todo aquel que en él cree no se pierda. Pero el asunto es que tantas cosas alrededor de nosotros me hacen pensar y me llegan a convencer de que Dios me llega a abandonar. Y también tienen que ver con en dónde tengo yo puestos mis ojos, y también tiene que ver con a quién decido conscientemente escuchar. Si yo estoy escuchando puras canciones de dinero, por así decir, entonces llego con Dios y llego el domingo y mi corazón está lleno de eso, y entonces le digo a Dios, Señor, si tú tan solo pudieras darme tantito, Señor, y Dios no te contesta, y entonces dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? O de repente un día escuchas o tú decides escuchar conscientemente, ¿no? De que Dios está allí, que no sé, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, de que Dios te va a sanar y va a hacer un milagro en tu vida súper poderoso, ¿no? Y Dios te va a quitar todo lo que tú le pidas. Y de repente tú dices, pues bueno, yo quiero creer en ese Dios que quita todo, ¿no? Y entonces no te quitó la enfermedad, como a mí, ¿no? Y no te la quitó, y sigues allí, ¿no? Igual que Pablo, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón y nomás no me lo quita. Y dice, bástate mi gracia, Pablo. No te me andes yendo como un papel como en el viento. No te me vueles, Pablo. Tú, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces el asunto allí es que el poder de Dios se perfecciona en lo que yo no puedo hacer. Y entonces decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que entonces Él crezca, brille y se exalte. Pero el asunto es que muchas veces ese evangelio que hemos escuchado, tan barato, tan plástico en muchas ocasiones y tan irrelevante en otras, nos han hecho pensar tantas cosas locas de Dios, de verdad, que la gente se llega a convencer de que o no es salvo o que Dios ya lo abandonó. Y entonces también tiene que ver contigo. No le echen nada más la culpa al mundo y a los pastores que andan allí predicando este tipo de rollos. No, también tiene que ver contigo, porque también tiene que ver en dónde tienes puestos tus ojos. A dónde estás viendo, ¿no? Y dice Colosenses 3:1 que si pues haber resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. No en las cosas del mundo. Entonces depende de dónde tienes puestos tus ojos, y también depende de a quién conscientemente decides escuchar. Bueno, habiéndote dicho esto, Dios nunca ha sido ajeno a tus desiertos. Dios nunca ha dejado de ver lo que estás pasando. Versículo 1 de Deuteronomio. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. ¿Ok? Luego volvimos y salimos al desierto. Contrario al capítulo 1, este capítulo 2 nos presenta a un Israel, a un pueblo obediente. Un pueblo que ya agarró la onda y que dice, yo voy a obedecer a Dios. Un pueblo que dice, bueno, si Dios me dice que vaya para allá, yo voy a ir para allá. Si Dios me dice que vaya para el otro lado, yo voy a ir para el otro lado. Encontramos a un Israel obediente, en obediencia a la palabra de Dios. Y entonces el pueblo de Israel hace preparativos para abandonar una región que se llama Cades Barnea y marchar rumbo al Mar Rojo. Si tú recuerdas, dice, bueno, ustedes ya no me creyeron, regrésense por donde vinieron, desde el Mar Rojo. Y entonces empieza a hacer preparativos para abandonar Cades Barnea y marcharse, regresarse rumbo al Mar Rojo, al sur. Ahora, pregunta, ¿qué tuvo que pasar para que ahora el pueblo esté atento a la voz de Dios y obedezca a la voz de Dios? ¿Qué tuvo que pasar? El capítulo 2 nos muestra a un Israel más obediente, pero ¿qué tuvo que pasar en ese momento? O sea, pasaron 38 años
O sea, aquí cuando estamos hablando son 38 años. Si tú te vas a Deuteronomio 1:46, dice, y estuvisteis en Cades por muchos días. Esos muchos días habla de los 38 años. Y entonces, ¿qué pasó en esos 38 años? ¿Por qué ahora el pueblo dice, sí, yo voy a obedecer, ¿no? Y antes estaba todo de rebelde. Porque este capítulo 2 nos muestra a un Israel más obediente. ¿Por qué? ¿Qué tuvo que pasar para que ahora el pueblo esté atento a la voz de Dios y obedezca a la voz de Dios? Hablamos de Israel. Pero vamos a hablar de nosotros. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que tú, siendo del pueblo de Dios, estés atento a la voz de Dios y obedezcas a la voz de Dios? ¿Qué es lo que tiene que pasar en tu vida? Bueno, recapitulando lo que pasó con Israel, hubo derrota, hubo vergüenza y hubo juicio. ¿Ok? 3 cosas en este primer capítulo. Derrota enorme, vergüenza por la derrota y por haber faltado al mandamiento de Dios, y juicio sobre ellos 38 años. Y entonces pues decidieron mejor obedecer y decidieron mejor hacer las cosas por donde tienen que hacerlas, ¿no? ¿Qué tiene que pasar en mi vida personal para ser obediente a Dios? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué esperas que pase en tu vida para realmente ser obediente a Dios? Debo entender que lo que Dios busca en mí, lo que Dios busca en nosotros es obediencia. Dios busca en nosotros esa parte que nos cuesta tanto trabajo. Y nos cuesta porque nuestra carne sigue oponiéndose a los planes de Dios, a las cosas de Dios. Mira, busca Hechos 5:29. Hechos 5:29. Hechos 5:29. Y dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿a quién les dijeron? Al Sanedrín y a todos los sacerdotes y ellos. Les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la pregunta a ti sería, ¿a quién buscamos obedecer a veces? ¿A quién buscamos darle gusto nosotros? ¿A Dios o a los hombres? Muchas veces le damos gusto o tratamos de darle gusto a los hombres. Y entonces eso no es bueno. Ahí mismo en Hechos capítulo 7, versículo 39. Hechos 7:39. Dice, al cual, dice, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Ok? Lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿De qué está hablando Esteban? Aquí está hablando Esteban. ¿De qué está hablando Esteban? Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿A quién estaban rechazando el pueblo de Israel? ¿A Moisés o a la palabra de Dios que Moisés les estaba diciendo? A la palabra de Dios, pero al mismo tiempo a Moisés. El pueblo de Israel se daba cuenta porque se dieron cuenta de su corazón, cómo estaba su corazón, y se dieron cuenta de que no estaban obedeciendo a Dios y no quisieron obedecer a Dios. Y Esteban les empieza a reclamar esto a los sacerdotes y a los fariseos en el Nuevo Testamento. ¿Y sabes qué le hicieron a Esteban cuando Esteban hizo esto delante de los fariseos? ¿Qué le hicieron? ¿Alguien se acuerda qué le hicieron? ¡Lo mataron! Le dijeron, Esteban, estás loco, tú estás diciendo puras blasfemias. Y entonces paz, y lo mataron a pedradas al pobre de Esteban, porque les dijo sus verdades. Sigue habiendo la pregunta aquí en juego. ¿Qué decido yo hacer cuando Dios me dice mis verdades a mí? ¿Qué decido yo hacer con eso? ¿Cómo me pongo yo cuando Dios así realmente me voltea mi corazón y me dice, no eres tan chulo como tú piensas, mijo? ¿Qué decido hacer? ¿A dónde decido ir? Y entonces estos fariseos que presumían de tantas cosas en el Nuevo Testamento, de ser rectos, inclusive a los pies de Saulo cayó allí Esteban, y entonces estos cuates que presumían tanto de sus vidas, de sus rectas vidas, Esteban les dice sus verdades y los confronta, y entonces ¿qué decidieron hacer? Matarlo. Así de fácil. La pregunta sigue, ¿qué decides hacer tú ahí? Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas capítulo 5, versículo 7.
Gálatas 5:7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? Les dice Pablo a los Gálatas. ¿Qué fue lo que pasó? Mi hermano, el mundo está tan lleno de tantas cosas que nos desvían de Dios, que es bien fácil, es bien sutil, bien fácil desviarnos. Y aún más, nuestro duro corazón y perverso corazón se va a ir. Y es bien fácil que se vaya. Entonces, lo que busca Dios en mí es obediencia. Obediencia. Y dice Esteban allí en Hechos, dice, y ustedes no le obedecieron. Versículo 2, versículo 5 de Deuteronomio capítulo 2. Dice, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. ¿Cómo se llama la predicación? Dios nunca ha sido ajeno a tus desiertos, a lo que tú estás pasando. Dios nunca ha sido ajeno a nada de eso. Entonces Dios les da una orden, dice, no os metáis con los hijos de Saúl, no se metan con estos cuates, eran sus primos prácticamente, no se metan con ellos, yo les he dado por heredad a Esaú el monte de Seir, ¿ok? Si nos damos a Génesis, no vamos a leer toda la historia, pero si nos damos a Génesis, cuando Jacob, después de pasar tiempo allá con su suegro y traerse a sus esposas y a sus hijos y traerse todo su ganado, Jacob llega con Esaú. Y entonces ahí con Esaú le manda presentes para congratularse con Esaú y para que Esaú no lo maten, ¿no? Y entonces, ¿en dónde habitaba Esaú? Si alguno puede adivinar, ¿en dónde habitaba Esaú desde aquel entonces? Cuando Dios permitió que se juntaran otra vez Jacob y Esaú y que allí, ¿dónde crees que habitaba? En el monte Seir. Allí habitaba. Desde ese momento Dios dijo, tú vas a estar aquí y vas a vivir aquí. Y desde aquel entonces, más de 400 años, o sea, 400 años el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob estuvieron en Egipto. Y antes de eso, Esaú ya vivía en Seir. Y Dios le dijo a Esaú, de alguna manera, tú te vas a estar aquí. Y lo confirma aquí en Deuteronomio. ¿Saben qué? Yo le he dado a Esaú el monte Seir. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Y esos eran descendientes y por lo tanto eran hermanos y eran coherederos junto con Jacob al ser descendientes de Isaac, que a su vez era hijo de Abraham. Los edomitas también recibirían heredad. Fíjate, esto es bien interesante. Los edomitas, Esaú, también recibirían heredad. No la del pueblo de Israel, eso es algo muy cierto, pero sí recibirían una heredad. En su misericordia, escucha, en su misericordia, Dios nunca es ajeno a ti. Aún en su pérdida, Dios no es ajeno a ti. ¿Qué fue lo que pasó con Esaú? Busca Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos 12, 16. Y fíjate cómo nos narra cómo es aquí Esaú. Hebreos 12, 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cómo le llaman a Esaú? ¿Fornicario? ¿Y qué? Profano. O sea, le están hablando no suavecito. O sea, le están desnudando su corazón. Esaú, tú eres un profano y eres un fornicario, Esaú. No estés chillando de que tu hermano Jacob te quitó la heredad, si tú mismo se la vendiste. No te estés quejando, Esaú. Pero fíjate bien algo. Aún en su misericordia y aún en su pérdida de Esaú, Dios nunca es ajeno a tus desiertos, a tu pérdida. Porque Dios bendijo a Esaú. Y Dios le dio una tierra, no la de Israel, no Canaán, pero Dios le dio una tierra, el monte Seir. Ahora, eso es importante, porque ¿a quién le tocaba la heredad de Canaán? ¿A quién le tocaba?
a Esaú. Y entonces Dios le dijo, te voy a dar un premio de consolación, Esaú. Te voy a dar el monte Seir, ese va a ser para ti. Un premio de consolación porque también eres hijo de Isaac y a su vez eres hijo de Abraham, eres hijo de la promesa y entonces también te voy a bendecir. Y Esaú se fue echando pestes tal vez, y se fue hacia el monte Seir y dijo, pues aquí voy a quedar, pues ya qué, pues no es que. Pero fíjate, algo pasó con el tiempo en la vida de Esaú. Dios tenía un plan para Esaú, también, sí, también lo tenía. Esaú se dio cuenta de su error. La regó Esaú, sí, así, bien gacho, la regó. Pero aún así, Dios lo iba a bendecir a Esaú. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Esaú? Hace rato te dije, ¿cómo contestarías tú? Si tú fueras uno de esos fariseos que estaban allí enfrente de Esteban, ¿qué hubieras hecho tú? ¿También hubieras agarrado una piedra y se lo hubieras puesto entre ceja y oreja a Esaú? ¿Qué hubieras, a Esteban? ¿Qué hubieras hecho tú cuando realmente te hubieran desnudado tu corazón y te hubieran dicho, tú no eres quien dices? No eres tan chulo como tú piensas. ¿Cuál fue la respuesta de Esaú? Dios le daría una heredad a Esaú, sí, pero ¿cuál fue su respuesta? No la misma para Israel, pero ¿cuál fue su respuesta? Bueno, Esaú se sintió frustrado en sus expectativas. Tenía puestos los ojos en el mundo y también la serpiente le habló a su corazón, a Esaú. Vamos a buscar Abdías, libro de Abdías, ¿ok? Sé que está un poquito difícil, pero está muy chiquito Abdías, nomás es un capítulo, pero trata de encontrarlo. Abdías, Antiguo Testamento. Abdías. ¿Ya lo encontraste? Abdías. Vamos a leer unos versículos de ahí de ese libro, del libro de Abdías. Abdías, el único capítulo, pero versículo 8. Abdías 1:8. Aquí está hablando acerca de los edomitas, del pueblo de descendientes de Esaú. Y dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevabas extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. ¿Qué decidió hacer Esaú cuando Dios le dijo, eres un profano, eres un fornicario y te voy a dar nomás esto? ¿Qué fue lo que decidió hacer Esaú para con el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que decidió hacer? Burlarse de ellos, menospreciarlos, hacerles bullying. Y cuando llegaron las naciones vecinas a destruir a Israel por sus pecados de Israel, cierto, dicho sea de paso, Esaú nada más se quedaba, mira, así, en las esquinas comiendo semillas. ¡Qué bueno! Se los llevan, se escapó uno, vayan, agárrenlo. Y le daban chicharrón, allí atrás de un árbol, allí en las cuevas. Y entonces, se juntaron otra vez, tráeme un Gatorade, porque ahorita me estoy deshidratando. Y se burlaban de lo que le hacían a Israel. Y entonces Dios dice, como tú anduviste así, haciendo eso, pues entonces no va a quedar nada de ti, Esaú. ¿Cómo decidimos responder ante los infortunios, ante las situaciones, ante lo que no te agrada? ¿Cómo decides tú responder ante eso, no? ¿Echar una piedra como los fariseos? ¿Burlarse como Esaú? ¿O buscar a los que estaban muertos? O inclusive, ¿no? Iba Esaú y entonces dice la palabra, lo acabamos de ver en Abdías, dice, ibas y saqueabas todo lo que podías.
Te burlabas porque nunca estuvieron satisfechos con estar en el monte Seir. Nunca estuvieron satisfechos. Nunca estuvieron satisfechos con lo que Dios les dio. Aunque Dios en su misericordia se los dio, nunca estuvieron satisfechos. Y entonces, ¿qué decides hacer? ¿Qué decides hacer en tu vida? ¿Depender de Dios, buscar a Dios o burlarte de los desiertos de los demás? Versículo 6. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Solo dice Dios, compraréis de ellos agua y alimento. El versículo 27 ahí mismo, capítulo 2, versículo 27, dice: pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Solo compraréis de ellos agua y alimento. El pueblo de los descendientes de Esaú le vendían sustento a Israel. Le vendían pan, carne, agua, fruta, etc. Y es algo muy interesante, porque yo también me quedé pensando en que el pueblo de Israel solamente pudo haber comido maná todos los días. ¿Alguien se piensa eso? Así como que, pues estaban en el desierto y comían maná todos los días, ¿no? Yo he pensado eso, pero aquí nos revela algo muy especial. Ellos podían comprar comida, fruta, carne de los vecinos. Allí en ese monte, el monte Seir, era un camino que el día de hoy es un camino de comerciantes también. Y entonces, haz de cuenta, era como un pueblo pegado a un camino en donde la gente podía vender, la gente podía dar, o sea, iban los comerciantes y les vendían, ¿no? Un agua y que no sé qué, y que un hielito y que una coca y que véngase a comer, así como muchos pueblos en México que están al pie de carretera donde te venden cosas que comer. Algo así, muy parecido era. Y entonces les vendieron sustento a Israel: pan, carne, agua, fruta y muchas cosas más tal vez. Israel, fíjate bien, aquí es algo interesante, porque Israel tenía para comprar. Pero ¿de dónde lo había sacado si estuvo en el desierto durante 40 años? ¿De dónde lo sacó? O sea, aquí dice que se lo vendió el pueblo de Esaú. ¿De dónde habían sacado dinero para comprar carne, agua, fruta y todo lo demás? ¿De dónde lo habían sacado? Bueno, ¿estuvo en el desierto durante 40 años? Sí, sí estuvo. En el desierto no hay nada. Pero Dios les había permitido a ellos, desde hace 40 años, les había permitido salir con oro y piedras preciosas, y les había permitido salir de Egipto con riquezas. No vamos a ir para allá, pero les permitió salir con riquezas. Y más en esos 40 años, Dios había multiplicado lo que ellos tenían, sus posesiones también. O sea, sí, la primera generación se pudo haber muerto allí, pero también Dios les estaba llevando a una abundancia, ¿no? Y entonces eran nómadas y traían ganado, y Dios hacía prosperar su ganado también. Tenían dinero, o sea, en pocas palabras. Estaban en el desierto, comiendo maná, buscando la voluntad de Dios, pero tenían dinero, tenían para comprar. O sea, en medio del desierto no eran así como, ay, pobrecitos israelitas, no tenían ni para comprar un chicle. No, sí tenían dinero. Y también podían comprar algo más allá del maná. ¿Cómo se llama la prédica? Dios nunca es ajeno a ti. Aún en tu supuesta escasez, como Esaú o como el pueblo de Israel. Ay, es que estuve en el desierto. Ay, es que aquí en el desierto no hay nada. Aún en tu supuesta escasez y tu desierto, Dios nunca es ajeno a ti. Ahí está. Aún en ese desierto, Dios les permitió tener riqueza y poder ir a comprar lo que fuera, lo que tuviera, lo que se les antojara, poder ir a comprarlo. Y aunque los israelitas aún disfrutaban de una ración diaria de maná, no tenían prohibido comer otra cosa cuando tuvieran oportunidad. Y así lo hicieron. El pueblo de Esaú les vendió comida, carne, agua, fruta y quién sabe cuántas cosas más. Dios proveyó y dio sustento a su pueblo. No te sientas obligado con el mundo cuando sabes que tienes un Dios todo suficiente del cual dependes.
Porque muchas veces nos hemos sentido obligados con el mundo. Yo me he sentido obligado con el mundo a responderle al mundo, a darle al mundo, pero tenemos un Dios todo suficiente. Y de repente nosotros pensamos que me abandonó, que no tengo, que es un desierto y todo lo demás, pero Dios aún en medio de eso, Dios está contigo y Dios provee y Dios sustenta y Dios te da, aún cuando tú ni siquiera se lo pides. Dios es todo suficiente y de Él tenemos que depender. Y escucha esto. Usa lo que tengas. Si es el desierto, usa lo que tengas. Y úsalo con alegría. En medio de tu desierto, lo que tengas, úsalo y úsalo con alegría. Nunca uses métodos retorcidos para abastecer tu vida. Dios nunca es ajeno a ti. Dios te va a sustentar. Y dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. Deuteronomio 8:4 dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. No le faltó nunca nada en 40 años al pueblo de Israel. Ni sus guaraches se desgastaron, ni su ropa envejeció, ni les faltó agua, aún estaban en un desierto. No les faltó agua, ni les faltó comida. Porque tenemos un Dios que es todo, totalmente autosuficiente. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Y aunque estés en desierto y pienses que las cosas están bien mal y que ya no hay salida y que no es suficiente y todo, piensa en esto. Dios nunca es ajeno a ti. Y último versículo, para terminar. Versículo 7. Vamos a leerlo todos juntos, este último versículo, ¿de acuerdo? Versículo 7, Deuteronomio 2:7 dice, 1, 2, 3. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Él sabe dónde estás. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Él sabe quién eres. Dios nunca es ajeno a ti. ¿En qué momento has sentido que Dios te abandonó? ¿Y por qué sentiste que Dios te abandonó? ¿Porque tú esperabas algo que Él no te dio? ¿Cuáles fueron tus expectativas en ese momento? Y de ese momento han cambiado las expectativas de tu corazón. Alguien puede decir, es que Dios no me ha dado, es que Dios no me ha sustentado. Y quiero leerte nada más así bien rápido, 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Así bien rápido. Nomás déjalo en cuenta. 1 Timoteo capítulo 6. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Te ha faltado sustento en medio de tu desierto? ¿Te ha faltado abrigo en medio de tu desierto? Es más, ¿para qué quieres abrigo ahorita? ¿Te ha faltado? No. El asunto es que mucha gente cuando escucho, ya voy a terminar, cuando escucho mucha gente que dice, es que no tengo para esto, no tengo para aquello, más bien no tienen para sus gustos. Y el hombre se va de gusto en gusto y entonces dice, es que no tengo, no tienes para qué, es que no tengo para irme de vacaciones a Europa. O sea, ¿te faltó sustento y te faltó abrigo? No, entonces dice, estén contentos con esto. Dios conoce tu situación. Dios conoce y no es ajeno a ti. Lo que tengas, úsalo y úsalo con alegría. No te afanes de las cosas de este mundo. No pongas tus ojos en las cosas de este mundo. El Salmo 23 es un gran ejemplo para lo que estamos hablando. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es el mejor ejemplo que tú y yo podemos tener
para saber que Dios está allí. Preocúpate porque Dios esté allí contigo. Preocúpate porque Dios esté acompañándote en cada decisión. Preocúpate porque de lo demás Dios ya lo hizo. Dios te sustenta, Dios te ayuda, Dios abastece tu vida, Dios no te deja, porque Dios nunca es ajeno a lo que estás pasando. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, eres bueno, bendito. Y Señor, podemos confiar en ti igual que el pueblo de Israel. Hoy, Señor, delante de tu presencia, te damos gracias, porque nunca nos ha faltado, Señor, nada. Perdónanos, Señor, porque hemos sido tontos en reclamarte y en decirte cosas, Dios, de que no tengo esto, de que no tengo aquello. Pero hoy reconozco, Señor, que nunca me ha faltado nada. Tú nunca eres ajeno, Señor, a mi situación. Tú siempre estás allí. Y la verdad, Dios, aunque yo lo piense, tú nunca nos has abandonado, ni lo harás. Confiamos en un Dios todopoderoso, todo suficiente. Y de ti dependemos, Señor. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Las gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo quiero invitarte hoy, si tú no has hecho a Jesús tu Salvador y tu Redentor en tu vida, has escuchado que no hay nada en nosotros, no hay capacidad en nosotros, somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, y no hay nada que yo pueda hacer para acercarme a Él. Jesús ya lo hizo. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, y tú si realmente quieres que Él cambie tu vida, cambie tus decisiones, tus pasos y tus caminos, quiero invitarte hoy, allí en tu lugar, a que repitas esto. Si estás convencido, repite esto allí en tu lugar. Señor Jesús, hoy quiero ser agradecido contigo. Reconozco, Señor, que no hay nada bueno en mí, Jesús. Reconozco, Señor, que mi vida te ha ofendido, Dios. Soy un pecador.
Pero hoy, Señor, te pido perdón y me arrepiento. Quiero pedirte que cambies mi vida. Quiero entregarte mi vida hoy a ti, Jesús. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido, Señor, que todo sea diferente, Dios. En ti, Jesús. Ahora quiero confiar en ti. Señor, ven a mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego, Señor, todo lo que soy, como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu preciosa iglesia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Hoy te pido, Señor, que les bendigas, les guardes, Señor, y les lleves de la mano, Padre. Bendice sus vidas, Señor, para hacer tu voluntad, obedecerte, Señor, y darte a ti la gloria. Cuida los corazones de mis hermanos, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor. Llévalos con bien a casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, amén. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Un abrazo para todos. Gracias por llegar acá. Nos vemos. Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias. Hay comida. Están vendiendo comida ya al final. Okay, para los jóvenes, para su campamento. Si quieres apoyar, hay comida. Son tostadas de tinga. Okay, que Dios te bendiga. Gracias.